Deseo contarles mi historia, y aunque parezca increíble, me sucedió cuando fui a dar a luz a mi primer bebé. Mi parto no fue normal como el de muchas mujeres, ya que tuvieron que realizarme una cesárea de urgencia por preeclampsia o presión alta. Y mientras estuve en terapia intensiva, vi miles de cosas que me causaron mucho miedo y estaba desesperada porque llegara la hora de salir de aquel tétrico lugar. La segunda noche, que es cuando yo estaba más consciente, pues todos los efectos de los analgésicos estaban pasando, pude darme cuenta cómo algún simpático fantasma o ente del hospital me prendían y apagaban la luz del baño. Yo aún me encontraba inmóvil, solamente podía mover mi cabeza y abrir los ojos. Traté de calmarme y para eso dije, no pasa nada. Creo que solamente es algo de mi cabeza o podría ser algún fallo de la luz. Pero luego, cuando me pasaron a una unidad coronaria, pues estuve al borde de irme con San Pedro, esa noche sí fue horrible. Primero, podía ver cómo un bulto pequeño se acercaba cada vez más a mi camilla. Cada vez que volteaba la cabeza, pues era lo único que podía mover allí, aquella cosa se acercaba un poco más. Pero cuando mantenía mi mirada fija justo en aquel punto, esta cosa ya no estaba. Hace rato que no podía dormir por todos los dolores que en mi cuerpo sentía, y además por el miedo que en ese momento sentía. De repente vi como muchos bultos estaban alrededor mío, y de a poco empezaban a tomar formas de personas. Entre todos aquellos entes, creo haber llegado a reconocer a un doctor, pero no comprendía qué es lo que hacía allí, pues este médico aún me atendía. En la camilla que estaba a mi lado había un señor a quien se lo querían llevar. Esa imagen no me la voy a borrar nunca de la cabeza, pues había una sombra grande y negra aspirando al señor, por decirlo de alguna manera, pero el señor se resistía. Como yo me encontraba tan mal, no sabía cómo ayudar a aquel pobre hombre, y lo único que hice fue llamar a un doctor para que me hiciera compañía. No tengo ni idea de en qué momento me quedé dormida. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, estaba un doctor mirándome en el pie de la cama, pero era ese mismo doctor que se había formado de entre las sombras. No saben el susto que me pegué, pero pude respirar en paz, pues vi que se quedó cuidándome y no era ningún muerto. En fin, después de todo, no le conté nada a nadie, pues mi mamá siempre me hablaba diciendo que yo creía en cosas feas. Para colmo de males, ya me habían dicho que me habían realizado algún trabajo de brujería en el cementerio, pero en aquel entonces yo a eso no le daba importancia. A veces uno es tan ciego y no cree hasta que le suceden las cosas. Mi embarazo fue súper saludable, no tuve ningún problema. Eso era lo bueno, pues del resto me ocurrían cosas, por decirlo de alguna manera, extrañas. Y esto era como si fuera una fecha especial en cada mes. En el primero me mordió un perro. Al otro mes, por culpa del chofer del autobús, me golpeé la barriga. Al siguiente mes, me empezaron a dar muchos dolores en el vientre y esto parecía que iba a terminar en la pérdida de mi bebé. Pero problemas de salud no tenía ninguno. Los doctores me dijeron que la presión alta que tuve, que haya estado lúcida en todo momento, era algo de no creer. Que posiblemente otra persona en mi situación hubiera terminado con algún ACV y aún más con alguna parte del cuerpo inmóvil. Cerré mi boca y no le conté nada a nadie de mi familia, quienes por cierto son muy católicos y me rezaban siempre para que esté bien. También me ponían estampitas, veladoras con santos, etc. Cuando por fin pude salir de terapia intensiva y me pasaron a la sala común, pude conocer a mi bebé, y esa noche fue la primera que pude dormir en paz hace mucho tiempo.
Pero las cosas no terminan allí, pues a la siguiente noche nuevamente me desperté gritando a las 3 de la mañana, porque tuve una pesadilla muy horrenda, pero ahora no recuerdo qué era. Después de esto no pude dormir, pues sentía algo y tenía mucho miedo. Hasta que el sueño me venció, volví a hacerlo. A la siguiente noche me pasa lo mismo, pero esta vez pude recordar mi sueño tan claramente que parecía que era real. Yo me podía observar muerta en un ataúd abierto con un ramo de flores en mis manos. Me desperté llorando y mi mamá, que estaba a mi lado calmándome, me decía que solo era una pesadilla y que me encontraba así por la difícil situación que pasé con lo de mi parto. Que no me imaginara cosas malas, pues que solamente eran sueños. Pero yo, aún asustada y nerviosa, no paraba de decirle que había algo allí y que yo podía sentirlo. Ella nuevamente me abrazaba y me trataba de calmar, diciéndome que ella estaba ahí para cuidarme y que no dejaría que nada malo me pase. Estábamos en esto cuando de un golpe se abre la puerta del baño. Mi mamá se hizo la tonta, no sé si para que no me asustara yo más o porque ella no quería creer en eso, pero en su rostro podía verse el miedo que tenía. Yo solamente la miré, diciéndole con la mirada algo como: ahí lo tienes, ahí está tu pesadilla. Nos encontrábamos en eso cuando nuevamente otro ruido más. En esta ocasión se había caído la persiana de la habitación. Ahí la miré fijamente a los ojos y le dije: tú no me crees, pero ahí lo tienes. Y ni siquiera había acabado de decirle esto, cuando vuela una caja en el cual tenía algunos accesorios personales míos. Muerta de miedo, mi madre no hizo nada más que ponerse a rezar. Le pedí que pusiéramos música para ver si con eso nos podríamos tranquilizar un poco, y el resto de la noche no dormimos. Gracias a Dios y a los rezos de mi madre, a la mañana siguiente me dieron el alta. Yo sé que algo ocurría en ese hospital, pero creo que Dios no quería llevarme todavía por alguna razón. Yo nunca fui muy creyente, pero sé que así como existe el bien, también existe el mal. Yo me cuestionaba hasta ese entonces si todas las cosas que había tenido que ver eran cosas de mi cabeza por estar en esa situación, pero me di cuenta que no fue así cuando mi mamá tuvo que ver lo mismo que yo y sentir el terror que yo había sentido. Después de todo esto, creo que me liberé de ese mal o de eso que me quería llevar. Estoy casi segura que fueron por los rezos de mis familiares y todas las cosas católicas que hacían por mí. Aunque después, por mi propia cuenta, me acerqué donde una señora que curaba todos estos males y me realizó unas cuantas limpias, y al contrario de todo lo que dicen que cobran muy caro, a mí me cobró muy poco. En las consultas me decía que habían hecho un muñeco simulándome y que estaba enterrado en un cementerio. Pero también me dijo que no me preocupara, pues que aún no era mi hora y que por ese motivo no me iban a llevar, y que a la persona que realizó aquel trabajito se le iba a regresar y a ella sí que se la iba a cargar la chingada. No me quiso decir quién era, pero que me llegarían los rumores a mí de que alguien que, aunque no era mi amiga, pero yo conocía, había fallecido. La historia de esta mujer y cómo murió fue en verdad horrible. No se los cuento aquí, pues creo que me falta averiguar algunas cosas, y cuando complete la información, les prometo que les escribiré. Gracias por compartir mi relato. Me casé a los 23 años en el mes de agosto. Al casarme me hicieron mi boda en grande. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo de este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, al pasar tan solo 15 días, comencé a sentirme mal físicamente. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada.
Tanto era lo que sentía que respiraba con dificultad y decidí usar batas sueltas pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte, que me impedía levantarme, y cierto día, ya en la noche, observé justo al lado de mi cama a una mujer vestida totalmente de negro desde los pies hasta la cabeza. Tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color. Lo único que pude hacer fue gritar y le grité a mi marido. Le digo, ven, mira quién está aquí a mi lado, no distingo su rostro. Él entra y revisa el cuarto y me responde, tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie. Al día siguiente intento ponerme de pie y dirigirme al sanitario. Y al lograr pararme e intentar dar un paso, siento un dolor inmenso en el vientre. Y al colocarme las manos en el vientre, siento cómo se me desprende algo desde adentro y empiezo a tener una hemorragia muy fuerte. Mi esposo inmediatamente me lleva al hospital de la zona. Me deja internada 8 días, según los doctores, para realizarme estudios. Al no encontrar motivos para la hemorragia, me dan de alta y vuelvo a casa. Pero seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto empecé a perder peso rápidamente. Como yo no tenía cambio alguno y no podía ya valerme por mí misma, decidimos irnos a vivir a casa de mi mamá. Así ella me cuidaría mientras mi esposo trabajaba. Yo seguía muy mal, hasta perdí la movilidad de la cintura hacia abajo y ya pesaba solamente 25 kilos y me la pasaba acostada con un rosario en mis manos. Como dormitaba constantemente por lo débil que estaba, cada que me despertaba rezaba y le pedía a Dios que si era su voluntad, me dejara vivir y que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Pero si caso contrario, que por favor ya me llevara. En ocasiones mis padecimientos eran tan fuertes que decidieron contratar una enfermera para que me atendiera, ya que también tenía que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas. Era tan fuerte esos dolores que en ocasiones perdía hasta el conocimiento. Mi hermano en ese tiempo vivía al lado de la casa de mi mamá, eran vecinos. Y cierto día llega su suegro, un señor que se llamaba Pedro. Aquel hombre preguntó por mi salud, pero al ver a mi hermano muy preocupado por mí le comenta, mira hijo, tu hermana se ve muy mal y no han encontrado nada los médicos. El motivo de su enfermedad, si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se va a levantar y se les va a morir. Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierden nada con solo ir a que la revise. Luego de eso se lo comentaron a mi marido. Él ya desesperado porque en el hospital de la zona ya no me querían recibir, decide hacer caso a don Pedro. Mi mamá entonces empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto, y mi marido me envolvió en sábanas y me cargó. Me subieron al coche de don Pedro. Con él íbamos mi mamá, mi marido, don Pedro y yo. En el camino platica que al lugar a donde nos dirigimos, él lo conoce porque ha llevado a mucha gente a consultar, ya que don Pedro era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde, pasaban las 11:30 de la noche. El lugar estaba ubicado en el municipio que tiene como nombre Las Petacas. Llegando me pasaron a un cuartito con un catre y ahí me acostaron. Al empezar a revisarme me dice, te casaste en agosto, ¿verdad? Y de esto ya va a ser 1 año, solo faltan 4 días para tu aniversario. Y en el mismo mes empezaste a sentirte mal. ¿Sabes? Te tienen plaseada. Si no hubieras venido hoy, en los 4 días restantes hubieras muerto. Empezó a rezar oraciones muy bonitas, mientras me rociaba un spray con olor a rosas desde la cabeza hasta los pies. Luego me dice, ahora te vas a levantar. Y yo muy triste le dije, no puedo, no tengo movilidad desde la cintura hacia abajo. Y me dice, si vas a poder, claro que vas a poder, inténtalo.
Me quitó las sábanas en las que yo iba envuelta y me dice, a ver, levántate. Ya como pude logré pararme, tambaleándome, pero pude pararme. Y empieza a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies, por el frente y por la espalda. Y luego me dice, ¡qué barbaridad! Los médicos no lograron ver la enfermedad porque está tapada. Esto es debido a algo que te estuvieron dando de comer poco a poco, y esto se endureció como una roca en tu estómago. Las hemorragias van a pasar, pero vas a empezar a arrojar eso que traes en tu interior. Y en 15 días quiero verte de nuevo, y vendrás caminando por tu propio pie. Eso te lo aseguro. Al día siguiente de que me revisa la señora, yo ya me podía parar y me podía valer por mí misma. Estaba muy feliz, la verdad. Efectivamente, a los 15 días regresé como ella me había dicho e iba caminando. Ella me reveló que esto me lo había hecho una compañera de trabajo a la cual yo consideraba mi amiga. Era con quien nos juntábamos a diario en el trabajo a comer. Me dijo que eso lo había hecho por envidia, que quería mi puesto de trabajo y que siempre estuvo enamorada de mi esposo, y que sobre todo hubiera querido que aquella boda tan bonita hubiera sido de ella. La señora que me curaba no me cobraba las consultas. Ella me seguía curando hasta que me dio de alta, y eso fue a los 3 meses de estarme checando. La última vez que fui me dijo, ya estás totalmente curada, y déjame decirte que tienes una estrella que brilla mucho e irradias luz y deslumbras a mucha gente. Así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte y tener mucho cuidado en quién confías para que no te vuelvan a atacar. Tal vez mi historia no les parezca tan terrorífica, y a algunos hasta aburrida, pero esto es lo que me ha sucedido, y ahora les digo, tengan cuidado con las amistades y busquen alternativas cuando los médicos no encuentren cura para la enfermedad tan misteriosa que ustedes tengan. Gracias por leerme. El muñeco de Carlos, relato de brujería. Mi relato ocurrió por allá por el año del 2018. En aquel entonces, por motivos de estudio, había viajado a vivir a la ciudad, en donde rentaba un departamento junto con otros 2 amigos. Los tres éramos estudiantes universitarios, pero también trabajábamos, además que nuestras familias nos enviaban dinero para ayudarnos con nuestros gastos. Así que la convivencia entre nosotros era buena, pues no teníamos ningún problema, a excepción de pequeñas discusiones que solucionábamos casi de inmediato. Parecía que teníamos todo controlado en la vida y que nada podría romper la rutina y tranquilidad que sentíamos. Pero no fue así. Todo lo aterrador dio comienzo una noche. Era un domingo. Me encontraba solo en el departamento, ya que un compañero de nombre Luis había ido de viaje con su familia y regresaba hasta el lunes en la mañana. En cambio, el otro de nombre Carlos había salido de cita con una muchacha y aún no regresaba. Eran las 9:30 de la noche. Me encontraba en la cocina lavando los trastes de la cena que me había servido, cuando escuché que la puerta se abrió y cerró. Unos pasos se acercaron a la cocina, y era mi amigo que había tenido la cita quien había llegado. Nos saludamos y empezamos a platicar de cómo le había ido. Él me dijo que bien, ya que la chica era bastante bonita y parecía ser muy normal. Enseguida terminé de lavar los trastes, saqué un poco de queso Filadelfia junto con unas galletas crackers y preparamos un poco de café. Nos sentamos a la mesa y seguíamos platicando de cómo le había ido en su día mientras comíamos. Así pasamos un rato más, hasta que miramos el reloj y ya eran las 11:45 de la noche. Entonces Carlos me dice, sabes, bro, y ya me voy a acostar. Estoy muy cansado y tengo mucho sueño. Por favor, deja mi taza ahí. El día de mañana, cuando despierte, lo lavo. Y entonces le respondo, Kyle, bro, no hay problema. Yo la lavo y más luego me acuesto.
y me quedé en la cocina lavando las tazas que usamos y también cepillándome los dientes. Cuando terminé fui a mi habitación, pero antes de llegar se encuentra la habitación de Carlos. Metí la cabeza y vi que ya estaba dormido, así que continué. Entré a mi dormitorio, me puse ropa de dormir y me acosté. Antes de dormir miré el celular y ya eran casi las 12 de la noche, así que mejor puse el celular en una silla que tengo cerca de la cama y me cubrí con las sábanas. Pasaron los minutos. De a poco me iba quedando dormido cuando de pronto escuché una risa. Pero esta era muy fea, macabra podría decir, la cual hizo que se me erizara todo el cuerpo. Así, acostado me preguntaba que quién había hecho esa risa. Mi mente trataba de adivinar si sería algún tipo de broma de nuestro vecino o algún sonido que vendría de la calle. Para no quedarme con la duda decidí levantarme y fui a la habitación de Carlos a preguntarle si él también había escuchado eso. Pero mientras me iba acercando, se escuchaba un sonido como si alguien se estuviese ahogando, así como cuando a alguien se le obstruye la respiración. Al momento que entré encendí la luz y miré a mi amigo que estaba tirado en el suelo boca abajo y una mancha de sangre cubría el piso junto con su cara. Era él quien se estaba ahogando. Me acerqué deprisa y le empecé a hablar intentando que despertara, pero no lo hacía. Le moví de lado a lado su cabeza a ver si despertaba, pero nada. Traté de darle la vuelta y ponerlo boca arriba, pero yo no soy tan grande ni fuerte. Todo lo contrario a él, que mide 1,80 y aparte es robusto. Ya se imaginarán cómo me esforzaba. Después de tanto intentarlo, pude voltearlo al fin. Inmediatamente limpié su sangre mientras le hablaba diciéndole que despertara, pero simplemente no respondía. Luego de varios intentos abrió los ojos y pensé que ya estaba bien o por lo menos fuera de peligro. Pero era muy extraño lo que ocurría, pues se quedó mirando fijamente hacia el techo. Parecía estar viendo a la nada, o tal vez miraba algo que solo se presentaba ante él, y esto lo mantenía en un trance. Pensé que se quedaría así, pero en un movimiento rápido agarra una bolsa de dormir, de esas que son para salir a acampar, y se mete pero sin decir ni una sola palabra, y se quedó acostado en el piso, en esa especie de trance nuevamente. Yo le decía que no se quede allí, que es mejor que se acueste en la cama, pero no me respondía, y es más, ni siquiera me miraba. Se tapó por completo y no pude hacer más que ponerle unas almohadas debajo de su cabeza, esperando que al siguiente día despierte mejor. Me fui a mi cuarto a dormir, pero no más si no podía hacerlo, ya que me preocupaba la situación de mi amigo que se había quedado en el piso, y sinceramente algo me hacía pensar que no era él quien estaba en su cuerpo. Daba vueltas en la cama tratando de dormir, pero no lo lograba, y es que la preocupación de pensar que algo malo pasaba con él no me dejaba tranquilo, hasta que tomé la decisión de ir a verlo nuevamente y asegurarme de que todo estaba bien. Entré en su habitación y vi que estaba en el suelo tal y como había quedado anteriormente. Empecé a hablarle diciéndole que por qué no se subía a la cama, que no se quedara en el piso, que se iba a resfriar, y de pronto abrió los ojos. Creí que ya se había recuperado y le decía que si ya estaba bien, que si era él, pero no me respondía y seguía en esa especie de trance que lo obligaba a mirar en una sola dirección. No pasaría más de un minuto desde que abrió los ojos y se subió a la cama, pero seguía sin decirme nada. Aunque esto me hizo sentir más tranquilidad y pensé que ahora sí podría descansar, pues de alguna manera ya estaba mejor. Regresé entonces a mi habitación e inmediatamente me acosté a dormir, pero no pasarían más de 5 minutos cuando escuché que alguien entró a mi habitación y se paró del lado derecho de mi cama.
En un rápido movimiento me levanté al lado contrario de donde él estaba, pensando que quería agredirme y que tendría que defenderme como fuese. Nuevamente empecé a hablarle y le digo, ¿qué onda, güey? ¿Ya eres tú? ¿Estás bien? ¿Te ayudo con algo? ¿Qué necesitas? Y él agarrándose su cabeza empieza a decirme, ¿qué pasó, bro? ¿Qué hago aquí en tu cuarto? ¿Por qué me duele la cabeza y por qué tengo sangre en la nariz? A lo que le respondí, ¿en verdad no recuerdas nada? Y él me dijo que no. Entonces le conté lo que había ocurrido hasta el momento, y él estaba entre sorprendido y asustado, pues decía que cómo era posible que no recordara nada de eso, si él era quien lo había vivido. Y yo, para intentar tranquilizarlo, solo le digo, tranquilo amigo, mañana te ayudo a investigar qué fue lo que ocurrió, pero creo que ya es mejor acostarnos a dormir, pues mira, ya son las 2:40 de la mañana. Y sí, nos habíamos sumergido tanto en ese evento que perdimos la noción del tiempo, y ya había transcurrido más de 2 horas desde que empezó lo aterrador. Por la mañana agendé una cita médica para mi amigo con un médico de confianza. Lo hice para el siguiente día en horas de la tarde, y solo le dije a Carlos que debía acercarse, que ya todo estaba pagado y era necesario que se atendiera. Lo hice, pues conociendo a mi amigo, él no habría hecho nada. Y es más, hasta se le olvidaría que algo malo le ocurrió. A la tarde, después de visitar al médico, regresó al departamento y dijo que según el galeno, mi amigo no tenía nada malo, que le envió a realizarse unos exámenes de la cabeza para descartar problemas de esa índole o de ser necesario iniciar algún tratamiento. La verdad noté a mi amigo algo preocupado, algo que casi nunca había visto en él, y me dijo muy serio, te agradezco el preocuparte por mí, y sí deseo tratarme con el doctor que me recomendaste, pues me pareció muy profesional, además que tiene algo que te hace sentir tranquilidad. Pero primero me gustaría ir a casa de mi familia y contarles lo sucedido. Tal vez ellos pueden darme algún consejo, o quién sabe, de pequeño sufrí algo similar y no lo recuerdo. Así sucedió. Al siguiente día, que era martes, él había pedido vacaciones en su trabajo y se dirigió con su familia. Me contó que cuando llegó a casa de sus padres todo estaba bien, y les contó lo acontecido días atrás. Entonces ellos le dijeron que sin falta, a la mañana siguiente saldrían al médico para tratarlo y buscar solución o prevenir otro de esos cuadros. Pero al llegar la noche, antes de retirarse a dormir, cuenta que le dieron esas convulsiones nuevamente. Dice que solo sentía como si se durmiera de inmediato y perdía todo el conocimiento. Algo así como un desmayo, me imagino yo. Después de eso ya no vino al departamento. Las convulsiones fueron cada vez más frecuentes y él ya no podía estar sin cuidado de alguien, pues cuando menos se lo imaginaba, eso le ocurría. Después de visitar varios médicos, no recibir un diagnóstico de qué era lo que tenía y ver que las convulsiones empeoraban, su madre desesperada pensó que sería buena idea llevar a su hijo con un brujo que le habían recomendado. Decía que nada perdían, ya que tampoco dejarían de buscar ayuda médica profesional. Pasaron 8 días de que mi amigo ya estaba en casa de su madre cuando fueron a visitar al brujo, el cual no vivía muy lejos de la ciudad, ni tampoco tenía facha de dedicarse a esas prácticas. Eso lo dice porque cuando llegaron a su casa, esta era normal, y el señor no vestía con tantos colguijes o collares como los vemos en las películas, o si ustedes conocen alguno, pues sabrán a qué me refiero. Pero dice también que apenas al verlo llegar, hizo una cara como de asombro y les dijo, entren pronto, que este muchacho necesita ayuda. No hay tiempo que perder, pues su muerte está cerca. Mi amigo dice que se asustó mucho por esas palabras
y que no sabía cómo es que este brujo tendría el conocimiento de algo tan delicado. Dice que los hizo pasar a una habitación en su casa, la cual utilizaba exclusivamente para atender a sus pacientes. Los hizo sentar en unas sillas y les empezó a decir que lo que tenía era algo muy malo y que para curarlo, el brujo iba a cobrar cierta cantidad de dinero, la cual cabe mencionar era algo fuerte. Cuenta que sus padres le dijeron que no se preocupara por el dinero, que ellos se lo podían pagar, pero que necesitaban que su hijo esté bien, pues era muy triste ver lo mal que se ponía con las convulsiones, además que había bajado mucho de peso. El curandero les dijo que estaba bien, pero que la curación debía realizarse 3 veces en horas de la noche y los días viernes, que no debía faltar a ninguna y que la última era la más importante. Carlos me contó que con respecto a las curaciones, las 2 primeras fueron algo normal, por decir, pues solamente lo limpiaba con algunas ramas, algunos líquidos, oraciones, tabacos y fuego, pero que en la tercera, esa sí fue la buena, y que en esa le sacó todo el mal, o al menos eso parecía. Le pidió que para esa ocasión llevara unas hojas en blanco y unas velas diciendo que eso era lo que les ayudaría. El ritual que hizo ese día fue diferente a los anteriores, pues se enfocó en los materiales que había llevado y después de estar haciendo unas oraciones encendió las velas y con estas las hojas en blanco. Dice que el brujo, mientras las hojas se consumían, recién en ese instante les informa qué es lo que mi amigo tenía, y esto era que lo habían enterrado, o que habían enterrado un muñeco que asemejaba ser él, y que este es un trabajo muy fuerte, que obviamente lo que busca es la muerte del individuo. Sin preguntarle nada a mi amigo, el brujo le dijo que quien le había hecho ese trabajo era una noviecita que él había tenido años atrás y había dejado pues esta era muy celosa. Y él solo se quedó mirándolo muy sorprendido, con los ojos muy abiertos, pues no comprendía cómo es que este señor, que apenas había conocido hace un par de semanas atrás, supiese cosas tan privadas de su vida. Después de decir todo esto, el brujo revisó las hojas que había dejado encendidas, y sorprendentemente éstas no se deshicieron. Quedaron con la misma forma de la hoja, pero la diferencia es que estaban convertidas en ceniza. Pero había algo más, y era que en estas hojas, o lo que quedaba, se dibujaba una especie de mapa, y un punto en especial el cual estaba más negro. El brujo, como leyendo esto, les dijo que ya sabía en dónde estaba enterrado mi amigo, que el lugar era un cementerio allá en Guadalajara, a 5 horas en carro desde donde ellos estaban, pues en ese instante ellos se encontraban en Toluca. La madre de mi amigo pregunta entonces que qué es lo que debían hacer, y el brujo les dice que debían ir hasta allá a desenterrar eso para que él se curara de una vez y por todas. Y la señora dice que si él los acompaña, y él le dijo que por supuesto, que aún le faltaba realizar algo con el entierro ese. Entonces se montaron en la camioneta y emprendieron la marcha rumbo a aquel cementerio en Guadalajara. Cuando llegaron, buscaron el lugar señalado dentro del cementerio. Se guiaban por una fotografía que habían tomado a ese mapa en las cenizas. Llegaron hasta una tumba y cerca de esta estaba un árbol. Cavaron allí, al pie del árbol, y encontraron el muñeco. Este tenía las mismas características de mi amigo, e inclusive estaba hecho de una prenda de vestir suya, la cual hace mucho tiempo daba por perdida. El brujo colocó este objeto en el piso, regó unos líquidos sobre él e hizo una especie de ritual. Al terminar le prendió fuego y las cenizas restantes las tiró en el agua. Les dijo que esto era lo que había que hacer, que ya no debían preocuparse, pues los problemas de mi amigo se terminarían y él volvería a ser el mismo de antes. Gracias a Dios el brujo tuvo mucha razón. Cuando Carlos volvió retomó su trabajo, sus estudios y su vida normal.
Tiempo después nos graduamos y cada quien hizo su vida, aunque no nos dejamos de hablar, pues de vez en cuando nos reunimos a tomar una copa. Quiero decirles que yo no creía en nada de estas cosas y que los supuestos brujos solo eran charlatanes que intentaban sacar dinero a los ingenuos. Pero después de lo vivido, no me cabe la menor duda de que estos males existen y son tan fuertes que inclusive pueden llegar a ser mortales. Aunque ya han pasado varios años de estos acontecimientos, el motivo que me llevó a escribirles es que hace un par de semanas, Carlos, Luis y yo quedamos de encontrarnos en un bar para tomarnos unas copas, pero Carlos nunca llegó, así que solo estuvimos con Luis, y al siguiente día recibí un WhatsApp de Carlos que decía: las convulsiones volvieron. Gracias por leer mi relato. Mi comadre me hizo brujería. Mi familia es dueña de un negocio pequeño, que por privacidad no les contaré de qué se trata. Lo que sí les puedo contar es que durante mucho tiempo todo el negocio marchaba viento en popa. Pero de repente, más o menos unos 2 meses atrás, las ventas cayeron notablemente, y por esto la parte económica se nos vino abajo. De verdad que andábamos muy mal. Mi madre, llena de desesperación, fue a consultar a una de estas tantas brujas que les mencioné anteriormente. Y para cuestiones de este relato, a esta mujer la llamaremos Norma. Después de leerle las cartas a mi madre, Norma le confirmó sus sospechas y le dijo que le estaban haciendo trabajos de brujería y que era imperativo que regresara al día siguiente para hacerle el tratamiento correspondiente. Ya al siguiente día, no sé por qué mi madre no decidió acercarse donde esta mujer, que yo creo es un tipo de bruja blanca o algo así, pues dice que no hace la maldad, que ella los cura. Pasaron así algunos días más, y mi madre decidió que no iría donde la señora. Y una tarde, mi madre cae en cama con un fuerte dolor en el estómago y una fiebre muy alta. Mi papá y yo la subimos al auto y le llevamos donde el médico para que le revisara. Pero al primero que fuimos, nos dijo que no le encontraban nada. Así que decidimos llevarlo con otro médico, pero este tampoco le encontró nada. Y también le recetó medicamentos, aunque este dijo que debían hacerse exámenes más profundos para descartar alguna enfermedad grave. Prácticamente no le encontraron nada en ese instante. Sin saber qué más hacer, le dimos a mi madre las medicinas que los médicos nos enviaron, pero estas no calmaban en nada los dolores de mi madre. Pensando qué hacer y ya casi en la noche, recordé lo que Norma le había dicho a mi madre. Así que decidí ir yo personalmente para pedirle de favor que ayudara a mi madre, pues se encontraba bastante mal y ya no sabíamos qué hacer. La señora Norma me dijo que no había problema y me acompañó a mi casa. Cuando llegamos, de inmediato empezó a hacer algunos rezos en un idioma desconocido para mí. También pidió que recostáramos a mi madre en el suelo y ella empezó a caminar en círculos alrededor de ella. Mientras hacía esto, tenía unas hierbas encendidas en su mano y éstas despedían un extraño olor. En cierto punto de este ritual, la curandera toca el vientre de mi madre y lo persignó, pero al revés. No sé qué es lo que estaba haciendo o si el humo de las hierbas hizo efecto, pero mi madre al cabo de un instante se paró a vomitar. Pero lo que salía de ella no era comida, sino era una especie de baba negra muy espesa y apestosa. Y era bastante la cantidad de esa baba que mi madre escupía, tanto así que parecía que fuese interminable. La señora Norma, mientras rezaba, le iba diciendo que escupiera y vomitara todo lo que pudiera, y cuando parecía que mi madre había terminado de vomitar toda aquella baba, escupió
algo aún más extraño, pues de su garganta salió una bola de pelos. Eran igual de negros que la oscuridad, y de ellos salía un olor aún peor de lo que olía esa baba negra. No les puedo describir el olor, porque simplemente no tiene comparación. Después de que Norma realizó esta curación y que mi madre sacó todo eso que llevaba dentro, se recuperó por completo. Le agradeció mucho a Norma y le dijo que cuánto le cobraba por haberla curado. La curandera le dijo que no era nada, que no tenía que pagarle ni un solo peso, que ella no lo hacía por dinero, sino por ayudar. Y antes de irse, la mujer excavó la tierra de unas macetas que tenía allí mi madre, y de allí desenterró unos huevos negros con una foto de mi mamá, también del negocio, y unos pelos. Y estos, al igual que los que salieron de donde mi madre, apestaban horrible. La señora nos comentó que esa era la causa de que a ellos en su negocio les estuviera yendo tan mal, y que a la persona que les haya hecho el daño, este trabajo se le iba a regresar, pero el doble de fuerte. Pidió que le diéramos una bolsa y guardó esas cosas allí, y ella se las llevó. Después de algunos días de habernos curado, una comadre cae enferma y padecía los mismos síntomas que había presentado a mi mamá, pues decía que tenía dolores de estómago y calentura en todo su cuerpo. Mi mamá y yo fuimos entonces a visitar a su comadre para ver cómo estaba ella y en qué podíamos ayudarla. Pero al vernos, una mirada de odio y rencor que parecía que le hubiésemos hecho algún mal que no nos podría perdonar. Y nosotras, todas ingenuas, le dijimos que conocíamos a una persona que podía ayudarla con eso que le estaba pasando. Y ella, en vez de pedirnos que la lleváramos, empezó a reírse. Mientras se reía, la comadre dijo: ¿Qué voy a andar yendo yo con esa curandera, si yo fui la que te hizo el mal? Nosotras, al escuchar esto, nos miramos confundidas y mi madre le preguntó que por qué le había hecho algo tan horrible. La comadre, con cara de que ya no eran amigos con mi mamá, le respondió diciéndole: ¿Por qué te hice algo así? Pues no está claro que es porque te odio. A ti siempre te va bien. Tienes una bonita familia, un buen negocio, un buen esposo y nada te sale mal. Al contrario, mírame a mí. No tengo marido porque el muy desgraciado me abandonó, y en los negocios y en mi familia me va muy mal, prácticamente en todo. ¿Cómo quieres que no te tenga envidia ni rabia? Mi mamá y yo, muy enojadas, nos retiramos de la casa de esa señora, y mientras nos íbamos alejando, solo comentábamos que esa tipa estaba loca. A los pocos días de esto, la comadre manda a llamar a mi mamá, pues según lo que le dijeron a mi madre, ésta se encontraba muy mal y parecía que pronto dejaría este mundo. Mi mamá me pidió que la acompañara y yo acepté y fuimos a la casa de la comadre. Cuando ésta nos vio llegar, le dijo a mi madre que se acercara y empezó a confesarle que desde hace algún tiempo atrás ella se había metido en eso de la brujería y que mi madre había sido su conejillo de indias, pues tenía que practicar con alguien para ver si sus hechizos estaban o no funcionando. Y para esto, la comadre siempre le llevaba algo de comer a mi madre, algún postre, alguna comida que le había sobrado, y también que en una de esas ocasiones que fue a nuestra casa, plantó aquellos huevos con las fotos y pelos de la misma comadre, preparados con sus hechizos para que actuaran en contra de mi madre. Ella nos contó que durante mucho tiempo su madre se dedicaba a la brujería y que le había enseñado algunas cosas. También, y contrario a lo que nosotros pensábamos, ella dijo que no estaba arrepentida de sus actos y que como ya se iba a ir de este mundo, solamente quería hacernos saber cómo es que nos había dañado y cuánto lo disfrutó. Mi madre es una persona muy buena y no guarda rencor para nadie, así que solo le dijo:
Mira, comadre, yo te perdono por lo que me hiciste. Creo que ya estás muy mal y no vivirás mucho tiempo. Ya el de arriba se encargará de cobrarte todo lo malo que has hecho. Dios, nuestro Señor, siempre sabe cómo cobrar las deudas. En ese mismo instante que mi madre mencionó a Dios, la comadre se puso como loca y empezó a gritarnos de groserías y unas palabras que no le entendíamos para nada. Cambió su tono de voz de alguien débil y moribundo por una voz gutural, y también sus ojos, que parecían que se iban a salir de su rostro de tanto odio con el que nos miraba. Ahí fue cuando a mi madre y yo nos llenamos de miedo, y lo único que atinamos a hacer fue a salir corriendo de aquella casa. Tal y como habíamos pensado, la comadre estaba moribunda y a los 2 días siguientes de nuestra visita, ella partió de este mundo. Y sus familiares comentan que antes de dar su último suspiro, se escucharon como gritos junto a muchas otras voces más, y que ella, llena de terror, gritaba: «¡No me lleves! ¡Por favor, no me lleves!». Cuando los familiares entraron a su habitación para ver qué ocurría, yacía sin vida en su cama, con un rostro que reflejaba un profundo terror y los ojos tornados en blanco. Tampoco se explicaban cómo es que su cuerpo, al estar apenas unos instantes sin vida, emanaba un hedor muy penetrante a putrefacción y muerte. Esta historia fue hace apenas 2 meses que sucedió, y del deceso de la comadre han pasado nada más que 15 días. Yo les puedo asegurar que la brujería, las brujas y todo este tipo de cosas relacionadas con lo oculto y con el mal existen, pues mi madre lo vivió en carne propia y yo estuve allí atestiguando cada una de estas cosas sobrenaturales. Para terminar de contarles mi relato, quisiera decirles que creo que la comadre no está descansando en paz, pues muchas personas dicen que la ven como las observa pasar desde la ventana de su casa. No sé qué tan cierto sea esto, pues yo no la he visto, pero lo que sí puedo decirles es que cuando se pasa por enfrente de la casa de la señora, se siente una vibra muy pesada saliendo de aquel lugar. Gracias. Hace muchos años un primo de mi esposo se iba a casar, y el día en que le hicieron a su novia la despedida de soltera, ella abrió los regalos que le habían dejado. En uno de ellos encontró una muñeca que le habían regalado, entre comillas. Esta muñeca era muy fea y panzona. Ella la tomó y dijo que debía ser una broma de muy mal gusto y la tiró a la basura. Pasaron algunos días y se casó. Luego transcurrieron unos meses y tuvo a su primer bebé. Después de aquello, a ella le empezó a crecer la barriga nuevamente. Todos pensábamos que nuevamente se había embarazado, pero no había sido eso, pues ella empezó a sentirse mal y con cada día que pasaba se sentía peor. Su esposo y familiares preocupados la empezaron a llevar con doctores para que la trataran, pero nadie le encontraba nada. Con unas jeringas le sacaban líquido negro de su panza para hacerle análisis y ver qué podría ser eso que tenía, pero estos no reflejaban nada. Pasaban aún más los días y ella no se componía. Había gente que le decía a su familia que la llevaran a curar por otro lado, que lo más seguro era que le estaban haciendo brujería, pero ellos, al ser muy católicos, nunca lo hicieron. Tristemente dejó a su hijo aún pequeño. Ella ya no aguantó más y dejó este mundo, pero lo hizo con el vientre grande, como el de aquella muñeca que en su despedida de soltera le habían regalado. Gracias. Esta experiencia nos la dejaron en el relato de brujería llamado Todo se paga.
Les invito a que se den una vuelta por ese video para que entiendan mejor el contexto de esta experiencia. Algo así pasó con mi padre. Cuando yo era una niña de 1 año más o menos, él se fue con otra señora mucho mayor que él, pues él apenas tenía unos 18 años y ella tendría unos 50. Mi madre no entendía cómo era que la había cambiado por esa señora, pero sus amistades le decían que aquella mujer le había hecho brujería a mi padre. Jamás podré perdonar a esa señora. Ella ya dejó este mundo y en verdad espero que esté pagando por todo el sufrimiento que le causó a mi madrecita, pues a esa mujer no le importó que él tuviera familia y una niña pequeña, la cual era yo, y simplemente arrebató a mi padre de nuestras vidas. Por ese motivo, espero que no tenga un descanso. Gracias. Les cuento que mi tía tenía a su ex marido con el cual vivió algunos años de su vida. Aunque tristemente, esta no fue una vida feliz, pues él la maltrataba mucho, psicológica y físicamente. A pesar de eso, llegó el día en que este hombre se fue, pero mi tía no podía vivir sin él, así que le hacía brujería para que regresara. Y no sé por qué, tal vez la vida o este hombre se protegía con algo, pues nunca surtió efecto. Él nunca regresó e inclusive paseaba por el barrio y delante de mi tía con su nueva mujer. Tristemente, por haber hecho brujería para que regresara su marido, a mi tía todo esto se le regresó y los malestares empezaron hinchándose sus piernas. Se fue a hacer tratar con los médicos, pero no encontraban el porqué de estas afectaciones. Luego empezó a sentir dolores y nuevamente se fue al médico. Tristemente, ahí le habían diagnosticado cáncer. Para los últimos días de su vida, quedó muy chiquita y flaquísima como no tienen idea. Además, pegaba gritos de dolor, diciendo que ya no soportaba todo eso. Y una noche, su sufrimiento terminó, pues ella dejó este mundo. Ahora, y como lo viví en carne propia, solo me queda decirles que no hagan mal a nadie, pues todo eso se te revierte y puede ser fatal. Es mejor dejar las cosas a Dios, que castigue a quien se lo merece, y no traten ustedes de acelerarlo, pues Él sabrá a quién, cuándo y dónde. Gracias. Hola, quiero contarles mi experiencia de brujería. Yo estoy segura que esto fue lo que me hicieron, pues mi esposo se fue con otra mujer, y no es que menosprecie a nadie, pero con la persona que se fue es la trabajadora que teníamos en casa. Ahora lo tiene como marioneta, él no hace nada sin consultarla. Ella ni siquiera permite que mi hijo se reúna con su padre, ya sea en su cumpleaños, en Navidad o en fechas importantes. Siempre pone excusas para no ver a su hijo, pues dice que está trabajando, que no tiene tiempo, etc. Yo me pregunto, ¿cómo puede una persona cambiar tanto cuando está trabajado por estas cosas? Por ello rezo a diario, pidiendo a Dios que Él abra los ojos y se dé cuenta que está actuando muy mal. Y como dice el título, todo se paga, y sé que así será, pues Dios juzgará y dará su merecido castigo a quien merece. Gracias. Les cuento que estoy sufriendo de muchos males, que los doctores no me encuentran nada, y tengo ya casi 3 años de sufrir estas cosas. No puedo caminar, tengo 5 vértebras con hernias, mareos, trastornos, tengo un marcapasos en mi corazón, me caigo a cada rato como si me empujaran, no puedo dormir en las noches, pues siento como un hormigueo que me recorre todo el cuerpo. Y para completar todo esto, en 2 ocasiones me han mordido las arañas. Por esto casi pierdo mi pierna. Son tantas cosas que he perdido, y no solo en lo material,
pues he perdido mi hogar y mi pareja. Mis hijos siempre están molestos conmigo, no me ayudan en nada. Vivo con mi hija y siento que no me soporta. No sé qué voy a hacer, no tengo quien me ayude. Como se podrán imaginar, en mi estado de salud no puedo trabajar. Antes de esto yo era muy emprendedora, no sufría de nada. Perdí todo, inclusive hasta mis ganas de vivir. Si alguien que está leyendo esto me puede orientar, o mejor aún me podría ayudar, en el nombre de mi Señor misericordioso, háganlo por favor, que yo cuando me recupere y pueda trabajar se los pagaré. Gracias. Quisiera decir que yo no creo en la brujería o en la hechicería, pero desde niña viví cosas que pocos creerían. La amante de mi padre por años le daba de comer cosas fácilmente, ya que era trabajadora de mi papá, y con el disfraz de que era muy amable, logró hechizarlo. Con el tiempo mi mamá se puso muy mal, bajó muchísimo de peso. Se sentía cansada, desmotivada, dejó de sonreír. Cuando hacía sus necesidades, extrañamente arrojaba un cordón negro. Y me dirán, ¿cómo es que yo sé eso? Pues el motivo es que yo ayudaba a mi madre a ir al baño, y varias veces yo vi eso. Cuando íbamos a los tratamientos, el doctor solamente nos decía que lo que mi madre estaba sufriendo era inexplicable. Nunca, pero nunca encontraron una enfermedad la cual diera motivos siquiera para empezar a tratarla de algo. Así fue la vida de mi madre, y tristemente llegó el día en que se fue de nuestras vidas, y esto no tenía una explicación médica. Después de vivir esto, les diré que es desesperante, triste y muy doloroso perder a los 17 años a tu madre, y todo por una mujer aferrada a un hombre casado y que tenía algo de dinero. Han transcurrido 30 años desde aquel entonces y siento que por fin esta mujer está pagando lo que hizo. Mi padre tristemente falleció hace 18 años y digo que esta mujer está pagando pues está sola y muy enferma. Y creo que ahora concuerdo con lo que todos dicen. Todo se paga. Gracias. Hola, yo creo y pienso que la brujería es mala, no importa si dicen que es blanca o que es negra. La brujería siempre es brujería y es mala. Mi experiencia ocurrió cuando un hombre con el cual mantuve una relación sentimental me hizo brujería. Este maldito me hizo daño a mí y no conforme con eso, también lo hizo con mi hija hasta enfermarla. No voy a decir que no me alegro, porque sería hipócrita, pero ahora él está pagando todo lo malo que hizo. Casi me vuelvo loca con tanto daño. Basta con decirles que hasta mi pelo se me cayó por sus trabajos de magia negra. Pero ahora es él quien está pagando, pues siendo aún joven se está quedando sin cabello. Y así como me denigraba a mí como mujer, después de curarme, ahora me veo más joven de lo que soy. A este hombre se le vinieron todos los años de encima, pues siempre que lo veo en la calle me doy cuenta en el estado que está, y estoy casi segura que de a poco se le está escapando la vida. Siempre le reclamé a Dios entre llantos por qué permitía que Él nos hiciera tanto daño y no recibía su castigo. Pero creo que Dios simplemente estaba esperando el momento para decirme que Él pagaría todo eso. Aunque no me lo crean, supe por la persona que me ayudó a curarme que este hombre, el trabajo que había hecho, era para que yo dejara este mundo. Y ahora todo eso se le regresó. Aprendí a no guardar rencor. Solo Dios nos ayuda y esa gente paga un precio muy alto por hacer cosas malas. Y más si a la persona a quien manda los males
son hijos fieles y devotos de Dios. Gracias. Hola, gracias por compartir estos relatos. Quiero contarles mi pequeña experiencia. Aunque yo no creía en esto, después de lo que me ocurrió, creo firmemente que existe y que puede destruir tu vida. Yo estuve sufriendo por muchos años de depresión, mareos y dolores. Tampoco sentía ganas de trabajar. En aquel entonces aún no tenía mi casa y ya se imaginarán que la renta llegaba cada mes. Yo sé que todo esto comenzó cuando una pareja que tenía me traicionó de la peor manera y después de esto intentó volver conmigo, pero yo en mi orgullo de mujer nunca lo perdoné y fue desde ahí que empecé a sentir que todo en mi vida me iba mal. Yo lo relacioné todo esto con él, pues recordé que le gustaba mucho este tema del esoterismo, la brujería y los amarres. También sabía rezos, conjuros y tenía unos libros extraños. Para ese entonces era el año 2013 y después de 7 años, en el 2020, en el mes de mayo para ser más exactos, aquel hombre dejó este mundo. Desde ese entonces noté cómo todo en mi mundo mejoró. Mi salud, mis relaciones familiares y también mi negocio floreció. Inclusive con las personas de fuera de mi entorno familiar, todo marchaba excelente. Se podría decir que mi vida empezó a dar un giro total y espectacular, y por esto deduzco que él personalmente me estaba trabajando, y que cuando tuvo que dejar este mundo, sus hechizos se rompieron y yo quedé liberada, por decirlo de alguna manera. Y aunque suene extraño lo que les voy a decir, me da mucha tristeza y mucha pena, pues a pesar de todo yo siempre lo amé, y me dolió y duele hasta el día de hoy su fallecimiento. Gracias. Gracias mis queridos escuchas por haberse quedado hasta el final de este relato. Si esta recopilación de pequeños comentarios relacionados a la brujería les ha gustado, espero me lo hagan saber en los comentarios, para así ir recopilando cada vez más de estos relatos y transformarlos en video. No me queda más nuevamente que agradecerles por estar al pendiente de este canal, que como siempre digo, si no fuera por ustedes, todo este trabajo no tendría sentido. Sin más que decir, me despido y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.